Me llamó la atención un título, me pareció como fuerte, no solamente por lo que tiene que ver con lo clínico, lo estrictamente, digamos, ligado a la enfermedad en sí misma, sino por lo histórico de la enfermedad y porque además tiene que ver con una cuestión social y que afecta claramente y ampliamente a nuestros jóvenes. El título es: el 96% de los casos de HIV en 2016 fueron por no utilizar preservativo. Lo del uso del preservativo ya lo hemos tocado en diferentes ocasiones, no solamente por el tema del HIV, sino también por la alta tasa de embarazos adolescentes que se dan. Habíamos leído algo así como que de cada 10 chicos, de cada 10 adolescentes, solamente 2 elegían utilizar el preservativo. El resto directamente lo ignoraba, lo rechazaba o directamente, y en el peor de los casos, hasta lo desconocía. Está en línea Pedro Can, presidente de la Fundación Huésped. Qué gusto, Pedro, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien. Bueno, no sé si estaba escuchando, ayer nos alarmábamos un poco cuando leíamos este título, ¿no? El 96% de los casos de HIV en 2016 fueron por no utilizar preservativo. ¿Es así? ¿Manejan más o menos los mismos datos desde la Fundación? Bueno, mire, el tema es el siguiente, la enorme mayoría de los casos de transmisión del virus HIV son por transmisión sexual, de modo tal que uno puede inferir que en esos casos no se ha utilizado preservativo, no es que haya una estadística exacta que haya contado caso por caso, como usted se puede imaginar. Me parece que hay que hacer algunas precisiones al respecto. En primer lugar, es cierto que hay una caída en el uso del preservativo, esto responde a múltiples causas, pero también es cierto que no es exclusivo en los jóvenes. Los jóvenes son obviamente, digamos, un grupo particularmente activo desde el punto de vista sexual, pero también hay que tener en cuenta que hay una cantidad importante de casos que se diagnostican en personas mayores de 50 años, ¿no? Así que, bueno, no, digamos, para no cargar las tintas solamente sobre los jóvenes. En segundo lugar, hay que entender que esto responde a varias cuestiones. Por un lado, hay un tema que tiene que ver con la baja cultura de prevención que tenemos en general los argentinos, las dificultades para que los motociclistas se pongan el casco en la cabeza y no en el codo, para que los automovilistas utilicen adecuadamente el cinturón de seguridad. Usted sabe que muchas veces yo no sé cómo será en Mar del Plata, pero aquí en la ciudad de Buenos Aires usted se sube a un taxi y usted ve que el conductor tiene el cinturón de seguridad insinuado, es decir, como cruzado sobre su abdomen, pero no está enganchado en el lugar, porque se resisten a usarlo. Eso tiene que ver con, digamos, una suerte de actitud omnipotente, es decir, a mí no me va a pasar, ¿no? Es decir, estas cosas pasan, pero le pasan al otro. Ahora, habiendo dicho eso, también es cierto que hay que digamos, tener acceso al preservativo. No solamente acceso a la información, sino acceso al preservativo. Y fíjese que existe una ley en la Argentina, que es la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que fue sancionada hace aproximadamente unos 8 años, por la cual los servicios públicos de salud están obligados a ofrecer información y métodos para prevenir hechos no deseados. Usted muy bien señalaba el tema del embarazo adolescente, frecuente causa de aborto, que el aborto además es clandestino en la Argentina y a su vez es la primera causa de muerte materna. Y cuando hablamos de eficacia del preservativo, no hablamos solamente de la transmisión del HIV, sino también de otras enfermedades de transmisión sexual, como la sífilis, la gonorrea, el herpes, las hepatitis, el papilomavirus, el virus HPV, que a su vez puede ser productor de cáncer. Entonces, esto requiere una actividad muy enérgica desde el punto de vista de la difusión para promover esto, pero además promover el acceso efectivo. Y fíjense que esta ley de salud sexual y reproductiva en muchas regiones del país es letra muerta porque las autoridades no la aplican. En algunas provincias con fuerte influencia conservadora, digamos, lo que ocurre es que es una ley que no tiene efecto práctico. Y entonces el hecho de que haya disponibilidad de determinados recursos, si no se sale hacia la comunidad para ofrecerlos, es como tenerlos en un armario, con efectividad nula. Por otra parte, en el año 2016 hay que decir que hubo una demora muy notable en la concreción de la compra de preservativos. Se hizo una compra por 30 millones de preservativos, comparada con 150 millones que se habían comprado los años anteriores, pero esa compra se inició en el mes de febrero y la entrega se concretó después de Navidad. Es decir, un proceso muy prolongado y es así que se llegó el 1 de diciembre, que es el Día Mundial de Lucha contra el SIDA, que habitualmente se aprovecha el impacto mediático,
y se salen a hacer actividades en la calle, etcétera, no había preservativos para distribuir, ¿no? Ahora, Pedro, uno recuerda, ¿no?, en la década del 80, cuando fue tan fuerte, ¿no?, el surgir del HIV y demás. El preservativo, bueno, de alguna manera se reinventó, si se quiere, y siempre fue como percibido como esa cosa molesta, ¿no?, que está ahí en el medio, literalmente, interponiéndose en el acto sexual, en la relación sexual. ¿De la misma manera es percibido hoy? ¿El rechazo también se genera por eso? Usted hablaba de múltiples motivos por los cuales tanto jóvenes como adultos no lo utilizan. Cuando hablamos de múltiples motivos, por supuesto está por ahí la presunción que es un elemento molesto en el acto sexual. Lo que pasa es que también una cosa es digamos que una pareja se encuentre en situación de su acto sexual y de repente diga, bueno, un momentito, tengo que ir hasta el baño para buscar una cajita. No, eso tiene que estar incorporado en el juego sexual, digamos, tiene que ser parte de la actividad de la pareja. Eso también hay que enseñarlo en todo caso, ¿sí? Pero lo que se trata es de efectivamente prevenir situaciones que son absolutamente prevenibles. Cuando hablamos de 5.000 nuevos casos de HIV en la Argentina todos los años, estamos hablando de 5.000 casos que podrían haberse evitado, claro, con las consecuencias humanas y, si usted quiere, hasta económicas para el sistema de salud, porque, digamos, hay que cubrir después los correspondientes tratamientos. Ahora, dentro de las causales también hay que incluir el hecho que si el Estado no sale activamente a promover y a proveer el uso de los preservativos, la gente tiene que salir a comprarlos. ¿Y sabe qué? Bueno, ustedes me pareció escuchar cuando me conectaron con la radio que estaban hablando del precio del pan. Sí. Bueno, si la gente tiene que elegir entre comprar pan y comprar preservativos, no hay ninguna duda, digamos, por dónde va a elegir. Totalmente. Entonces hay también un condicionante económico que, como siempre sucede, con todas las enfermedades, golpean mucho más a los sectores sociales más desfavorecidos en el contexto de alta desocupación, inflación, etcétera, ¿no? Doctor, buen día. Nietem Peroni, lo saludo, un gusto. ¿Cómo está? Mucho gusto, ¿cómo le va? Me llama sumamente la atención y hasta me pone en un grado de desesperación que 35 años después estemos hablando de preservativo en un medio de comunicación en la Argentina, sí, ¿no? Realmente, sí. 35 años atrás, aquí se desgarraban las vestiduras cuando algún profesional lo mencionaba en el micrófono, porque ya habían aparecido aquellos primeros casos de SIDA, ¿no? Pero después de pasados 35 años y casi todos de ellos 33 años y pico en el marco democrático, que en el país estemos planteando esto todavía. Bueno, a ver, yo comparto su preocupación. En todo caso quiero matizarla diciéndole que el problema del uso insuficiente del preservativo no es un problema estrictamente argentino, porque efectivamente hay dificultades con este tema en todas partes del mundo. De lo que se trata, hoy por hoy, nosotros tenemos un arma muy poderosa para plantearnos por primera vez la posibilidad de controlar esta epidemia. Y esto es la expansión del tratamiento al 100% de las personas que están viviendo con el virus. Claro. El problema que tenemos en la Argentina es que el 30% de las personas que viven con el virus no lo saben. No lo saben. Y cuando son diagnosticadas tardíamente. Esto quiere decir que, digamos, llegan a nuestros hospitales o bien estando ya severamente enfermos o con su nivel de defensa, que se estudia por un estudio de laboratorio que se llama CD4, extremadamente bajos. Entonces, obviamente pueden ser tratados, pero las chances de tratamiento siempre son mejores cuanto más temprano se pueda tratar a un paciente. Y además, el paciente que no sabe que tiene el virus no puede tener ninguna actitud en relación a, digamos, no transmitirlo. Claramente. Entonces, involuntariamente se convierte en un eslabón de la cadena de transmisión. Por eso salvo que lo haga a propósito, ¿no? Como hay casos. Bueno, también hay gente que sale a matar con un cuchillo, con sí, un claramente. Son la minoría de la sociedad. Que alguien salga a infectar a una tercera persona a propósito no habla del HIV, sino habla de la persona. Sí, claramente. Es un psicópata con intenciones de dañar. Sí. Esto que, la verdad, en todos estos años que vengo trabajando no he visto un solo caso en mi vida donde eso haya ocurrido de esa manera, ¿no? Estas personas mayores de 50 años que contraen el virus del SIDA, ¿son sí, aquellos adolescentes de la década del 80 que pudieron observar, tuvieron información y efectivamente han pasado todas estas etapas en los últimos 30, 35 años de manejo de la información
en este país y terminan infectándose después de los 50 años. Sí, terminan infectándose después de los 50 años porque usted sabe que, digamos, hay una proporción de personas que, digamos, llegado a un determinado momento, después de una cantidad de años de matrimonio o de convivencia en pareja, bueno, nada, disuelven su pareja y salen a la vida social, y cuando salen a la vida social no tienen percepción de riesgo por esta percepción equivocada que hay que el HIV es un problema de los jóvenes exclusivamente. Claro. Y entonces no se cuidan y bueno, y de repente aparecen con infecciones contraídas a los 50, 60, 70 años. No se olvide que la vida sexual, la actividad laboral, la actividad en general de las personas se ha venido extendiendo digamos, en los últimos 50 años, y la actividad sexual está incluida en eso, y además de por medio hay además elementos químicos como algunas drogas que extienden, digamos así, la actividad de la potencia sexual del varón, lo cual hace que, digamos, hoy por hoy no podamos hablar de una edad en particular, sino de diferentes grupos etarios que están en situación de riesgo, ¿no? En la balanza, digamos, mujeres y hombres, ¿quiénes son los que mayormente eligen el uso del preservativo? O quiénes, de la vuelta si quiere la pregunta, ¿quiénes más lo rechazan, la mujer o el hombre? Mire, yo no tengo una información fiable para indicarle esto. Uh-huh. Tengo la percepción de que por ahí muchas veces el hombre es el más reticente a utilizar el preservativo. Uh-huh. Pero es nada más que una percepción, no tengo digamos una evidencia científica como para poder afirmarle esto. Si usted tuviera la oportunidad de en este momento salir con un programa armado, que obviamente las ideas las tiene, los proyectos los tiene, pero esto es lo que hay que hacer, usted sale a la calle y dice, esto es lo que hay que hacer, ¿por dónde arrancaría, Pedro? Precisamente por lo que usted dijo en su pregunta, por salir a la calle. Es decir, arrancaría por ir particularmente, vuelvo a insistir, en los sectores sociales que tienen más dificultades para conversar estos temas en familia, que tienen menor acceso a la educación, que tienen menor acceso a la información, etcétera. Saldría, digamos, a explicar esto en los barrios, en las escuelas, en los clubes juveniles, etcétera. Con distintas actividades, digamos, que sirvan como estímulo para que la gente participe. Nosotros en Fundación Huésped hemos hecho, por ejemplo, este tipo de actividades a través de torneos deportivos que terminaban con una charla, a través de, digamos así, funciones de teatro, clubes musicales. Hemos buscado diferentes formas para acercarnos a los jóvenes en los sectores más desfavorecidos para precisamente llevarles este mensaje, con, digamos, éxito que, digamos, es difícil de medir, pero por lo menos si esto lo pudiera hacer el Estado en forma sistemática. El problema que nosotros tenemos con nuestro sistema de salud, que es bastante ineficiente, es que es un sistema de salud receptivo. Usted viene y la vamos a atender, bien, regular o mal, pero la vamos a atender. Si usted no viene, nosotros no la vamos a buscar en general. Claro. Entonces, si usted se vacuna, fenómeno. Si usted no se vacuna, nadie le va a ir a tocar el timbre. Si usted va al ginecólogo para hacerse su Papa Nicolau periódico, como recomendaba Tita Merelo hace muchos años, perfecto, digamos, lo va a poder hacer. Pero si usted no viene, nadie va a ir a decirle, señora, ¿cómo puede ser que hace 3, 4 años que usted no visita al ginecólogo? Totalmente, claro. Bueno, yo tengo el recuerdo, estoy cerca de los 40 años y la verdad que tengo el recuerdo de haber aprendido lo suficiente en la escuela, cuando viví mucho tiempo en la primaria, en época de la primaria, en la provincia de Tucumán. Tuve hasta la oportunidad de entrevistarme con el doctor Miroli, que tuve una charla increíble con ese hombre explicándonos absolutamente todo, y después en época ya del secundario fue justamente una profesora de biología la que a hombres y mujeres jóvenes en ese momento nos enseñaron a utilizar el preservativo hasta poniéndolo en la pata de una silla. O sea que con voluntad y con los elementos tal cual lo dice usted, me parece que se puede enseñar y propagar la información, ¿no? Es eso, salir a la calle y alertar a nuestros yo hago hincapié en los jóvenes porque obviamente son aquellos que van a forjar el futuro, ¿no? Y son aquellos que obviamente al tener hijos pienso en mis hijos, y quizá por eso mi desesperación es por el lado de los más jóvenes. Pero me parece que los adultos, como te decía recién Daniel, ¿no? Aquellos que ya han vivido la década del 80, la década del 90, en el apogeo de la enfermedad, donde además hay que sumar algo, Pedro, la medicina también era distinta en los comienzos. Antes al enfermo de HIV se le daba un puñado de píldoras que ahora se traducen a ¿cuántas toma? Muchas menos. Bueno, hoy un tratamiento de inicio puede ser un tratamiento con un solo comprimido por día. Claro, tal cual. ¿Hola? Sí, lo escucho. ¿Me escucha, Pedro? Yo lo escucho perfecto.
Si me levanto un poquito el retorno, porque no sé por qué bajó. Ah, bueno, ¿ahí me escucha bien? Ahora. Ahí está, bueno, me decía que hoy se reduce a una sola píldora por día, en algunos casos. Un tratamiento de inicio, una persona Claro. que inicia el tratamiento puede hacerlo con un solo comprimido por día. En otros casos pueden ser 2, pero digamos, como usted bien señala, antes los tratamientos eran tratamientos muy difíciles de sobrellevar, con 3 tomas diarias que totalizaban alrededor de 15 a 20 pastillas, con muchos efectos adversos. Hoy son mucho mejor tolerados, pero eso mismo no tiene que ser un argumento para relajar la situación. Yo pongo siempre como ejemplo, ahora hay unos yesos bárbaros que son livianos, unos yesos plásticos muy cómodos. Yo prefiero no romperme la pierna. Claro. Entonces, el mejor de los tratamientos no reemplaza el hecho de ser HIV negativo, ¿no? Claro, totalmente. Pedro Can, le agradecemos muchísimo por su tiempo. No, al contrario, un placer. Que tenga buen día, hasta luego. Pedro Can es el presidente de Fundación Huésped.